Buenas tardes. Iniciamos con este vídeo el estudio de la gestión presupuestaria que nos abarcará pues 3 o 4 vídeos en función de la amplitud de la materia. Como habréis podido comprobar en la unidad 1, las entidades locales participan de 3 tipos distintos de regímenes contables. Uno, el estricto de la propia entidad local y sus organismos autónomos, que es el que denominamos contabilidad presupuestaria, ¿de acuerdo? Al que se dirige la mayor parte de la explicación de esta clase, de este vídeo, pero también coexisten la contabilidad financiera y la contabilidad nacional. La contabilidad financiera tenemos que tener en cuenta que se aplicará siempre que la entidad local tenga sociedades mercantiles dependientes, puesto que las sociedades mercantiles se someten en su integridad al ordenamiento jurídico privado, salvo en aquellas cuestiones en las que les sea de aplicación la normativa contable pública, entendiendo por tal exclusivamente su obligación de rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, las sociedades mercantiles aplican el Plan General de Contabilidad de la empresa privada, es decir, la contabilidad financiera en sentido estricto. Como decíamos, la contabilidad presupuestaria, sin embargo, es la propia de la entidad local matriz, ayuntamiento, diputación provincial, cabildo, consejo insular, ¿de acuerdo? Y implica la participación tanto de la contabilidad financiera en su adaptación pública, ¿de acuerdo? Es decir, en su enlace con el presupuesto. El presupuesto es lo que vamos a estudiar a lo largo de las siguientes explicaciones. Las entidades administrativas funcionan en régimen de presupuesto limitativo. Como decíamos, el propio ayuntamiento, ente matriz o la diputación, sus organismos autónomos dependientes y también aquellos consorcios que estén adscritos y que no dispongan de la excepción propia que les permitiría continuar con su régimen estatutario. Y en un tercer estamento tenemos a la contabilidad nacional. Entendemos por contabilidad nacional el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, hoy día el SEC 2010. En el ámbito de la contabilidad nacional evaluaremos pues, el cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria, es decir, capacidad, necesidad de financiación, déficit, superávit, ¿de acuerdo? Y también la evaluación del cumplimiento de la deuda pública y de la regla de gasto. Todas estas cuestiones que son de tanta actualidad. Entendemos que son entidades sujetas al sistema SEC, por supuesto la entidad local y sus organismos autónomos, y en cuanto a las sociedades mercantiles dependerá de que su clasificación sea como administración pública o como sociedad no financiera. Esta clasificación corresponde a la IGAE, a la Intervención General de la Administración del Estado, en función de su régimen de financiación, es decir, no de su propiedad. Es indiferente a efectos de la contabilidad nacional que la propiedad sea 100% municipal, ¿vale? O que la sociedad sea mixta, eso es indiferente. La nota diferenciadora es su financiación, es decir, de dónde o cómo obtiene sus ingresos. Si sus ingresos son mayoritarios procedentes de una administración pública, entonces se considera una administración pública. Si por el contrario sus ingresos provienen mayoritariamente del sector privado, entonces se considerará una sociedad financiera, una sociedad privada. Bien, pues vamos al presupuesto. Nunca podemos olvidar en el ámbito de la contabilidad pública que las entidades locales están contabilizando la ejecución de su presupuesto. Nos dice la ley que el presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer la entidad local y de los derechos que se prevean liquidar. En definitiva, el presupuesto es la manifestación de la autonomía local en el ámbito económico. Se dice que es la expresión numérica de un programa político o un programa político puesto en cifras. Las líneas generales del presupuesto, así como sus limitaciones y su normativa, se encuentran recogidos principalmente en disposiciones de carácter estatal, tanto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como en el Real Decreto 500 de 1990 de 20 de abril que desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos.
Bien, pues nos dice tanto la Ley de Haciendas Locales como el Real Decreto 500 que el presupuesto general estará integrado por el de la propia entidad, por el de sus organismos autónomos y por el de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local, es decir, por las sociedades 100% municipales o provinciales, es decir, de capital íntegro local. A estos tres entes hay que añadir también los consorcios adscritos a la entidad local que funcionen en régimen de presupuesto administrativo. Y en cuanto al contenido, pues nos dice la ley y el Real Decreto 500 que se integrará por el estado de gastos y por el estado de ingresos. En el estado de gastos se incluirán con la debida especificación los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones y en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos que se prevean liquidar durante el ejercicio. De esta primera definición vemos la diferencia fundamental entre los créditos para gastos. Los créditos para gastos tienen carácter limitativo. Son una autorización de parte del Pleno de la Corporación, que es el que aprueba el presupuesto, a la entidad local para gastar determinados créditos en determinadas actividades, servicios, obras, suministros, ¿de acuerdo? Por eso tiene carácter limitativo y vinculante cualitativa, cuantitativa y temporalmente, como veremos después. Esto significa que la entidad local no puede gastar por encima de lo previsto en sus créditos para gastos y tampoco puede gastar en finalidades distintas de aquellas que ha recogido en los estados de gastos de su presupuesto. Por el contrario, el estado de ingresos son estimaciones, son los recursos, los ingresos que se prevean liquidar durante el año. Son estimaciones, no son limitativas. Ojalá la entidad local reconozca y recaude muchos más derechos de aquellos que tiene inicialmente estimados. Ahí no habría ningún problema, simplemente que liquidaría con superávit, con mayores ingresos de los previstos. Cuestión que no es posible en el estado de gastos, que puede gastar como mucho las cantidades que tiene consignadas en el estado de gastos de su presupuesto. Desde ahora utilizaremos la terminología correcta y hablaremos de que en el presupuesto hay crédito para gastar. Nunca diremos que hay dinero. El dinero no está en el presupuesto, el dinero está en el banco, en la cuenta corriente. ¿De acuerdo? En el presupuesto está el crédito para gastar. Es decir, los créditos para gastos son posibilidad de gasto, no son dinero. Aunque terminológicamente, pues en comentarios, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en fin, en las entidades locales, podemos oír con frecuencia la expresión no hay dinero para hacer esto. Eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Dinero habrá o no, el dinero está en el banco. En el presupuesto hay crédito, crédito para gastar. Y también nos dice la normativa que se unirán como anexos al presupuesto general los proyectos de inversión, el programa financiero de inversión de ingresos y de operación de crédito, los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles, el estado de consolidación de los presupuestos del de la entidad local, sus organismos autónomos y sus sociedades mercantiles y también el estado de la deuda. El estado que muestre la situación y evolución de la deuda durante el ejercicio. Junto con los estados anteriores, en el presupuesto deben incluirse necesariamente las bases de ejecución. Las bases de ejecución son la adaptación, ¿vale?, la adaptación que quiera realizar cada entidad local de la normativa que le es aplicable. Es decir, la normativa es común, la Ley de Haciendas Locales, el Real Decreto 500, y en algunas cuestiones es directamente aplicable, bueno, es directamente aplicable en todas, pero vamos, es aplicable tal cual viene definida, pero en otras cuestiones permite que la entidad local decida el grado de aplicación o que flexibilice determinadas normas.
como por ejemplo en el caso de la vinculación jurídica, en el caso de los órganos competentes en las modificaciones presupuestarias, los procedimientos de los anticipos de caja fija y pagos a justificar. Pues bien, todas estas cuestiones que deben ser concretadas se concretan en las bases de ejecución del presupuesto, porque evidentemente no es lo mismo esta normativa aplicada a un municipio grande, como pueda ser Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, o a un municipio pequeñito, incluso de menos de 5.000 habitantes. Esa adaptación, con su procedimiento, sus órganos competentes, etcétera, debe llevarse a cabo a través de las bases de ejecución del presupuesto que se aprueban por el Pleno junto con el presupuesto general. Por ello, en las bases de ejecución del presupuesto se definirán los niveles de vinculación jurídica, las modificaciones de crédito, los requisitos adicionales a la ley, los órganos competentes, las normas de gestión de ingresos y gastos, si se quieren efectuar delegaciones, por ejemplo, si el alcalde quiere delegar algunas de sus competencias, puede hacerlo pues en la Junta de Gobierno o en algunos de los concejales, o si el Pleno quiere delegar alguna de las suyas, lo puede hacer también en la Junta de Gobierno, en algunos de sus concejales. En los municipios de gran población, pues bueno, el régimen de delegaciones es diferente, pero también se puede recoger en las bases de ejecución del presupuesto. Los procedimientos para la concesión y justificación de las subvenciones, los gastos plurianuales y, sobre todo, los requisitos y procedimiento para la expedición y concreción de las órdenes de pago a justificar y de los anticipos de caja fija. Todas estas cuestiones se recogen en las bases de ejecución del presupuesto, que, como decíamos, es la adaptación de la normativa en materia presupuestaria que se contiene tanto en la ley como en el Real Decreto 500 a las singularidades y características de cada entidad local. Y junto con todo lo anterior, el presupuesto debe incluir determinada documentación complementaria. Y nos dice el Real Decreto 500 que incluirá una memoria. La memoria se suscribe por la Alcaldía-Presidencia, ¿vale?, explicativa de las principales modificaciones del presupuesto en relación con el presupuesto del año anterior, ¿vale? La memoria es una explicación política de las consignaciones que se han recogido en el presupuesto, es decir, es la explicación pues, de las inversiones que se van a realizar, a través de los créditos de ese presupuesto, de los servicios que se van a seguir prestando, de aquellos servicios que se suprimen o de los servicios nuevos que se van a llevar a cabo. En definitiva, una explicación política. La liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un avance de liquidación del presupuesto corriente. Pensemos que en el momento de confección del presupuesto, imaginemos que debe estarse más o menos en el mes de julio, septiembre de cada año se debe iniciar la confección del presupuesto del ejercicio siguiente. Por eso, imaginemos, si en un año concreto, en este año corriente, estamos ya confeccionando el presupuesto del año siguiente, pues debemos incluir la liquidación del presupuesto del año anterior, que ya está finalizado, y un avance de liquidación del año en curso. Nos dice la ley referida al menos a 6 meses del ejercicio, para que sea representativa, ¿vale? Ambos estados deben estar suscritos por la intervención. ¿Esto para qué? Pues porque las previsiones que se están consignando para el ejercicio siguiente pueden ser comparadas con la liquidación del presupuesto del año pasado, ¿vale? Lo que fue necesario y lo que no, y sobre todo del año corriente. Son, digamos, como un término de referencia para poder efectuar comparaciones. Nos dice la ley que también se unirá el anexo de personal. El anexo de personal es la plantilla presupuestaria, ¿de acuerdo? Es la foto presupuestaria de la relación de puestos de trabajo. En definitiva, lo que le cuesta a la corporación su relación de puestos de trabajo ocupada y vacante. Este anexo de personal o plantilla presupuestaria, ¿vale?, debe permitir la evaluación de los créditos consignados en el capítulo 1 para gastos de personal. ¿Por qué? Los créditos del capítulo 1 de gastos de personal deben ser suficientes para cubrir las previsiones del anexo de personal,
más las retribuciones que son variables, como por ejemplo pues, las productividades, gratificaciones, la antigüedad del personal, que no figura en la plantilla, ¿no? Lógicamente, puesto que es una retribución individual, y pues determinadas políticas presupuestarias en materia de personal que se quieran llevar a cabo. Por ejemplo, pues el establecimiento de regímenes de mayor dedicación, etcétera. Todo eso se tiene que consignar en el capítulo 1. Por lo tanto, el capítulo 1 de gastos de personal debe ser, insisto, suficiente para cubrir la plantilla de personal y las retribuciones adicionales que son posibles, como gratificaciones, productividades y sobre todo la antigüedad, que es algo obligatorio. El anexo de inversiones. El anexo de inversiones debe acompañar al presupuesto y debe permitir la correlación con el capítulo 6 del presupuesto de gastos. Es decir, la consignación del capítulo 6 del presupuesto de gastos debe ser coherente con el anexo de inversiones, en el que además se debe recoger con qué se va a financiar cada inversión. Si se va a financiar con endeudamiento, si se va a financiar con subvenciones, con venta de inmovilizado, con recursos generales, etc. También debe incluir el anexo de beneficios fiscales y su cuantificación. Esto es una exigencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ¿de acuerdo? En este anexo de beneficios fiscales debe detallarse, pues, las exenciones y bonificaciones que, siendo potestativas u obligatorias, pues inciden en los tributos locales, en el IBI, en el IAE, en el impuesto de vehículos, etc. Igualmente, el anexo de convenios suscritos con comunidades autónomas en materia de gasto social. Y también debe incluir un informe económico-financiero. En el informe económico-financiero debe describirse el procedimiento por el cual se han analizado las necesidades que han dado lugar a la consignación de los créditos para gastos, la forma en la que se han estimado los ingresos y, en definitiva, la efectiva nivelación del presupuesto, porque sabemos que el presupuesto estará nivelado si los ingresos son al menos suficientes para cubrir todos los gastos. Luego veremos también cómo se evalúa el equilibrio presupuestario. La normativa estatal nos dice también que son principios presupuestarios aplicables el principio de anualidad, el de universalidad, el de unidad, el de no afectación, no compensación, el de especialidad, equilibrio, estabilidad y publicidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Principio de anualidad. Nos dice la norma que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. El presupuesto es anual, es decir, cada año estrenamos, por decirlo así, un presupuesto nuevo. El presupuesto nace el 1 de enero y muere a 31 de diciembre, con las operaciones de liquidación. Pues bien, este presupuesto debe recoger, por supuesto, las obligaciones reconocidas durante el año, que son para atender necesidades también del año, y los derechos liquidados durante el año. Nos precisa cualquiera que sea el periodo del que deriven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si como consecuencia de un procedimiento inspector, pues el ayuntamiento detecta que hay determinados inmuebles que no están dados de alta en el padrón del IBI, pues no pasa, vamos, no es que no pasa nada. Presupuestariamente hablando, pues se pueden liquidar, por supuesto, las altas y los años no prescritos, y esos derechos reconocidos, aunque deriven de años anteriores, se aplicarán al presupuesto vigente. La ley concede una habilitación especial. Sin embargo, si son obligaciones procedentes de años anteriores, por ejemplo, facturas por obras, servicios o suministros de años anteriores, debieron aplicarse al presupuesto del año al que corresponden, y la aplicación al presupuesto del ejercicio corriente, en su caso, no se puede hacer así, sin más. Requeriría una tramitación específica, bien la propia de un gasto debidamente comprometido en un ejercicio anterior, bien un reconocimiento extrajudicial de créditos, como veremos más adelante. El principio de universalidad. Nos dice la ley que el presupuesto general de la entidad local incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la misma, es decir,
todo gasto o ingreso propio de la entidad local debe pasar por el presupuesto. Las operaciones extrapresupuestarias son operaciones de gastos e ingresos que, o mejor dicho, de cobros y de pagos que no son propios de la entidad local, son de terceros y que coyunturalmente están incidiendo en la tesorería de la entidad local, pero no por ello tienen que pasar por su presupuesto. Sin embargo, todas las operaciones de gastos y de ingresos que son propias de la entidad local deben tener su reflejo presupuestario. El principio de unidad, que nos dice que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán el presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de ella y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. Y luego nos aclara que se integrarán en el presupuesto de la propia entidad los créditos de sus órganos centralizados, de sus órganos territoriales de gestión desconcentrada y de aquellos órganos desconcentrados para la gestión de los servicios que carezcan de personalidad jurídica propia. Los órganos centralizados serían los servicios comunes. Los órganos desconcentrados para la gestión de los servicios que carezcan de personalidad jurídica propia, pues son cuando se habilita una sección presupuestaria propia, individualizada, para permitir un seguimiento más pormenorizado. Por ejemplo, en materia de urbanismo, se suele hacer en muchos ayuntamientos. La particularidad está en los denominados órganos territoriales de gestión desconcentrada. Estos órganos territoriales de gestión desconcentrada son los denominados distritos. En los municipios de gran población, ya sabéis que la Ley de Bases de Régimen Local exige que se dividan en distritos, como mínimo en 2. Pues bien, cada distrito sería un órgano territorial de gestión desconcentrada. El principio de no afectación. Este principio es importantísimo. Nos dice la ley que los recursos de la entidad local se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados. Es decir, en principio, el conjunto de los ingresos de la entidad local están para atender el conjunto también de sus necesidades. Sin embargo, hay determinados ingresos que tienen lo que se denomina carácter finalista, porque están afectados a fines determinados. Estos ingresos deben ser objeto de un seguimiento individualizado porque generan lo que denominamos las desviaciones de financiación que estudiaremos más adelante. Por ejemplo, son 5 por ley, más puntualmente el Pleno puede acordar que haya también algún otro ingreso afectado, además de los que la ley especifica. Y la ley recoge el carácter finalista de 5 ingresos. De los préstamos, es decir, de las operaciones de endeudamiento. ¿Por qué? Porque nos dice la Ley de Haciendas Locales que para la financiación de sus inversiones, las entidades locales podrán acudir al crédito público o privado en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, salvo excepciones que también veremos, en principio las operaciones de endeudamiento, los préstamos están destinados a financiar inversiones. Lo mismo sucede con las subvenciones. Nos dice el artículo 40 de la Ley de Haciendas Locales, del texto refundido, que las subvenciones de toda índole que perciban las entidades locales no podrán destinarse a finalidades distintas de aquellas para las que fueron otorgadas. Lógicamente, si la entidad local recibe una subvención para una finalidad, debe destinarla a esa finalidad y no a otra, porque entre otras cuestiones, si lo destina a otra finalidad, lo más probable es que tenga que reintegrarla. Las contribuciones especiales, que sabemos que son tributos que se exigen por la realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Por lo tanto, además de ser inversiones, tienen que ser unas determinadas inversiones, no cualquiera. La realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Pues, por ejemplo, se pueden exigir contribuciones especiales para ampliación de redes de transporte o para
urbanización de determinadas zonas, siempre que estén fuera de los planes generales de ordenación, es decir, siempre que no hayan sido objeto de cuotas de urbanización en su momento, etc. Los ingresos por enajenación de inmovilizado. Lo mismo sucede, nos dice la Ley de Haciendas Locales, que el producto de la enajenación o gravamen de bienes inmuebles patrimoniales no podrá destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales. Pues evidentemente, si la entidad local vende la antigua máquina de escribir, hombre, tampoco ese ingreso tiene que ser afectado. Pero la enajenación de bienes inmuebles y, en general, la enajenación de cualquier inmovilizado debe destinarse a financiar inversiones, no puede destinarse a financiar gastos corrientes. Y lo mismo sucede con los ingresos por actuaciones de transformación urbanística, es decir, las cuotas de urbanización o los ingresos por aprovechamiento urbanístico. Estos dos tipos de ingresos se ubican en el capítulo 3 del presupuesto de ingresos, es decir, dentro de los ingresos corrientes, pero son ingresos afectados a operaciones de capital, es decir, a operaciones de inversión. Nos dice la normativa urbanística que estos ingresos deben destinarse las cuotas de urbanización, pues obviamente, a financiar el proyecto de urbanización cuando se hace por el sistema de cooperación, por el ayuntamiento, y los ingresos por aprovechamiento urbanístico, pues a la conservación o ampliación del patrimonio municipal del suelo, a la construcción de viviendas de protección pública o a otros usos de inversión de carácter social. Pues bien, estos 5 ingresos tienen la consideración de ingresos afectados o ingresos finalistas porque solo pueden destinarse a cada finalidad, a la finalidad concreta que les marca la ley. Es posible que existan otros ingresos afectados siempre que por acuerdo del Pleno, siempre que el Pleno lo acuerde así, quiero decir, y siempre que haya una relación directa entre el ingreso y el gasto que financian. Por ejemplo, determinadas tasas se podrían también afectar, pero para ello se requiere pues, un acuerdo plenario. El principio de no compensación. Nos dice la ley que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas deben aplicarse al presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Esto significa que es posible la compensación de los pagos y los cobros. Lo que no es posible es la compensación antes de aplicar al presupuesto. Por ejemplo, imaginemos un ayuntamiento que tiene un kiosco enfrente, un kiosco de venta de prensa. Y el ayuntamiento adquiere diariamente la prensa pues, para sus concejales. Y anualmente pues viene a gastar pues 1.000 euros. A su vez, el titular del kiosco tiene que pagar al ayuntamiento como contribuyente pues la tasa por ocupación del dominio público. Imaginemos que esa tasa son anualmente 900 euros. Bien, lo que la ley dice es que el ayuntamiento no puede compensar antes de aplicar a presupuesto. Es decir, no puede decirle al titular del kiosco, yo me llevo la prensa, tú no me pagas la tasa y yo te pago la diferencia entre los 1.000 que te debo y los 900 que me debes tú, o sea, 100. No, eso no se puede. Lo que sí que se puede es, el ayuntamiento aplicaría a su presupuesto de gastos, capítulo 2, compra de material de oficina, prensa, revistas, etcétera, de acuerdo, las obligaciones de pago por 1.000. El ayuntamiento aplicaría a su presupuesto de ingresos, capítulo 3, tasas, contribuciones especiales, precios públicos y otros ingresos, la tasa por ocupación del dominio público, por importe de 900. Y una vez aplicado al presupuesto la obligación de pago y el derecho de cobro, lo que sí se puede compensar es el pago efectivo y el cobro efectivo, de tal manera que ya únicamente saldría de la tesorería los 100 que hay de diferencia entre los 1.000 y los 900. ¿De acuerdo?
Bien, el principio de especialidad, en su triple vertiente, cualitativa, cuantitativa y temporal. Este principio implica también la limitación de los créditos. Decimos que los créditos son vinculantes y limitativos, precisamente por el principio de especialidad. La especialidad cualitativa, que nos dice que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hubieran sido autorizados en el presupuesto. Claro, si el ayuntamiento tiene consignado crédito para pues la compra de mobiliario, no puede destinar ese crédito para la compra de ordenadores. Es un crédito distinto, la finalidad es distinta. Este principio tiene sus excepciones, que son la posibilidad de vincular jurídicamente determinados créditos y, por supuesto, las modificaciones presupuestarias. Es decir, si el ayuntamiento no tiene crédito para una finalidad concreta y necesita llevar a cabo ese gasto, pues no tendrá más remedio que modificar el presupuesto. La especialidad cuantitativa, que nos dice que no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados. Ya hemos dicho antes que los créditos para gastos son limitativos, no se puede gastar más de lo consignado. ¿De acuerdo? Si hay que hacer frente a un gasto superior al crédito que tenemos previsto en el presupuesto, entonces, una de dos, o se puede afrontar ese gasto mediante la vinculación jurídica, que explicaremos más adelante, o habrá que modificar el presupuesto. Y el principio de especialidad temporal, que nos dice que con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de obras, servicios y adquisiciones que se realicen en el año natural. Esto enlaza con el principio de anualidad del presupuesto, es decir, los créditos previstos en el presupuesto del año son para necesidades del año, no son para necesidades de años anteriores. ¿Vale? Como excepciones, no obstante, está la liquidación de atrasos a favor del personal. Por ejemplo, pues con motivo de las fiestas de Navidad, la Policía Municipal tuvo que hacer muchas horas extraordinarias en diciembre. Y en diciembre ya habíamos agotado el crédito del capítulo 1 de gastos del personal. Bueno, pues no importa. En este año corriente, con cargo a los créditos de personal de este año corriente, se pueden liquidar las horas extraordinarias de la policía que se hicieron el año pasado. Segunda excepción, las obligaciones derivadas de compromisos adquiridos en el ejercicio anterior. Y aquí podemos tener dos posibilidades, que podamos incorporar el remanente de crédito o que no podamos. Por ejemplo, imaginemos el año pasado, pues hemos contratado, el ayuntamiento ha contratado, pues fuegos artificiales para sus fiestas patronales, que son en septiembre, y para Navidad. Entonces, la empresa se ha llevado a cabo el correspondiente procedimiento de licitación, se ha adjudicado y la empresa adjudicataria ha llevado a cabo la prestación. Ha lanzado los fuegos artificiales en las fiestas patronales en septiembre y ha presentado la factura que se le ha reconocido y pagado y ha llevado a cabo los fuegos artificiales en Navidad y también ha presentado la factura. Pero claro, no ha dado tiempo a tramitar esa factura, por ejemplo. Bien, o incluso ni siquiera la ha presentado. Imaginemos que ha hecho los fuegos artificiales en la Nochevieja y la presenta después. Bien, la empresa adjudicataria lo fue con todos los requisitos legales, es decir, el ayuntamiento no hizo ningún incumplimiento. El ayuntamiento tramitó su procedimiento de contratación, autorizó el gasto y lo comprometió, ¿de acuerdo? Es decir, ese crédito para gastos estaba correctamente comprometido. Pues al año siguiente tenemos dos opciones, puesto que el crédito estaba comprometido en el año anterior y no se aplicó la factura correspondiente a los fuegos artificiales de la Navidad, pues tenemos ahí un remanente de crédito no gastado. En algunas ocasiones, ese remanente de crédito puede incorporarse al presupuesto del ejercicio en curso. Pero para poder incorporar el remanente de crédito tenemos que tener financiación y ahora eso ya
no es tan fácil, ya veremos cuando veamos las modificaciones presupuestarias. En principio, los remanentes de crédito se pueden incorporar pues con remanente líquido de tesorería, ya sea afectado o ya sea ahorro libre. Pero, como os decía, pues puede que no tengamos ese ahorro, puede que no tengamos remanente de tesorería para incorporar ese remanente de crédito. Pero lo cierto es que tenemos esa factura, que hay que reconocer la obligación y pagarla, y el ayuntamiento no ha cometido ninguna irregularidad. En ese caso, la norma nos dice que podemos aplicar esa obligación de pago directamente al presupuesto en curso, como un gasto debidamente comprometido en el ejercicio anterior. Y la última de las excepciones son los créditos reconocidos extrajudicialmente. El reconocimiento extrajudicial de créditos es una figura habilitada por la ley para que un ayuntamiento pueda aplicar a su presupuesto en vigor, a su presupuesto del ejercicio en curso, las obligaciones de pago derivadas de obras, servicios, suministros que debieron aplicarse en el presupuesto del ejercicio anterior o anteriores, pero no se llevó a cabo, bien porque se cometió alguna irregularidad. Por ejemplo, la obra, servicio o suministro fue encargada sin tener crédito, o se infringió el procedimiento de contratación. Bien, irregularidades varias. En esos casos, correspondería que el prestador del servicio, que también ha sido partícipe a lo mejor de ese incumplimiento, pues acudiera a los tribunales en defensa de su derecho de cobro. En ese caso estaríamos delante de un reconocimiento judicial de ese crédito. Pues bien, para evitar litigiosidad, el Real Decreto 500 lo que hace es habilitar esta figura, que es lo que se denomina en el ámbito del Estado la convalidación de gastos y que corresponde al Consejo de Ministros. Bien, en el ámbito local es comúnmente denominado pues el reconocimiento extrajudicial que corresponde al Pleno de la Corporación. Eso sí, con carácter previo a reconocer extrajudicialmente una obligación de pago que deriva de ejercicios anteriores, es necesario que en el presupuesto del ejercicio en curso haya crédito suficiente para atender esa obligación de pago sin menoscabo de las necesidades del propio ejercicio. Bien, otro principio presupuestario es el del equilibrio. Nos dice la ley que cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial. No solo en el momento de aprobación inicial del presupuesto, sino en el momento de aprobación de modificaciones presupuestarias, debemos respetar también este equilibrio, puesto que nos dice también que ninguno de los presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio. En consecuencia, todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en el que se acuerde. Es decir, si habilitamos mayor crédito para gastar más, es porque tenemos un mayor ingreso o un nuevo ingreso. O si tenemos que incrementar el gasto en una necesidad, pues, y no tenemos un nuevo o un mayor ingreso o no tenemos ahorro que lo pueda financiar, pues en ese caso no habrá más remedio que sacrificar otro gasto. El principio de equilibrio presupuestario se evalúa por totales en una primera aproximación, es decir, el importe total del estado de ingresos del presupuesto debe ser igual o mayor que el importe total del estado de gastos del presupuesto. Pero esto es un análisis inicial que debe ser completado porque la adecuada técnica presupuestaria y el verdadero equilibrio requieren que los ingresos corrientes, es decir, los de los capítulos 1 a 5, impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos, salvo los ingresos por aprovechamiento urbanístico y las contribuciones especiales que hemos explicado antes, están afectados a gastos de inversión. ¿Vale? Junto con las transferencias corrientes y los ingresos patrimoniales, es decir, capítulos 1 a 5, sean suficientes para financiar los capítulos 1 a 5 del estado de gastos, personal, bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes y el fondo de contingencia, y los pasivos financieros. Los pasivos financieros son los
cuotas anuales de los préstamos que vencen en el ejercicio. Dicho de otra manera, con los ingresos corrientes se deben cubrir los gastos corrientes y la amortización del año. Si no se cumple esta igualdad, entonces el presupuesto está desequilibrado. Junto al equilibrio presupuestario derivado de las obligaciones que nos impone la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el presupuesto también debe estar en situación de estabilidad, es decir, no infringir el objetivo de estabilidad. Ya sabemos que el artículo 135 impone como obligación constitucional que las entidades locales presenten equilibrio presupuestario en términos del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, es decir, compatible con el sistema europeo. Y este artículo ha sido desarrollado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El principio de estabilidad presupuestaria se predica y es obligatorio su cumplimiento en la elaboración, aprobación y liquidación de los presupuestos tanto de la entidad local como de sus organismos autónomos, como de las sociedades mercantiles que tienen la consideración de administración pública en términos de contabilidad nacional. Esto implica que la entidad tiene que tener capacidad de financiación. Estabilidad es sinónimo de capacidad de financiación o superávit, ¿de acuerdo? El incumplimiento del principio de estabilidad requiere la formulación de un plan económico financiero que permita en el año en curso y en el siguiente reconducir el objetivo. Pues bien, la estabilidad presupuestaria se mide en términos consolidados, es decir, implicaría trazar, lo veremos más adelante porque requiere determinados ajustes, pero implicaría trazar una línea, uy, qué mal me está saliendo esta línea, aquí. A ver. Implicaría trazar una línea en los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos y del estado de gastos, de tal manera que los ingresos de los capítulos 1 a 7 sean iguales o mayores a los capítulos 1 a 7 del estado de gastos. Esto compatible con el equilibrio presupuestario, es decir, es un requisito adicional, no sustitutivo. ¿De acuerdo? Eso implica que los pasivos financieros como ingresos, es decir, los nuevos préstamos, pues como mucho pueden ser iguales a los préstamos o a la cuota del préstamo que se está amortizando en el año. Eso en un análisis inicial. El principio de estabilidad tiene mayores implicaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, en un análisis inicial diríamos que es así. Por lo tanto, ya puesto en bonito, junto con el equilibrio presupuestario, pues además los capítulos 1 a 7 deben financiar los capítulos 1 a 7 del estado de gastos. Igualdad que también se cumple si evaluamos los capítulos 8 y 9 de ingresos junto a los 8 y 9 de gastos. Como el capítulo 8 es de escasa ejecución, fundamentalmente se incumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando la entidad local solicite nuevos préstamos por importe superior a la cuota de amortización del año. Con carácter general, como decíamos, se incidirá negativamente en el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se concierten nuevas operaciones de endeudamiento por importe superior al que se amortiza en el propio ejercicio, pero también si se utiliza el remanente de tesorería, que es el capítulo 8 del estado de ingresos, ¿vale? Si utilizamos el remanente de tesorería, que al utilizarlo lo pondremos aquí, para financiar cualquiera de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos. En estos casos también incidiremos negativamente en el objetivo de estabilidad.
En este caso, sin embargo, cuando se utiliza el remanente de tesorería, que es el ahorro de la entidad local, este ahorro puede ser afectado, es decir, excedentes o excesos de financiación de estos ingresos afectados o ingresos finalistas que necesariamente tenemos que destinar a la finalización del proyecto de gasto que financian, o puede ser ahorro libre, el remanente de tesorería para gastos generales. Ya veremos cómo se calcula y cómo se utiliza. En el caso del remanente de tesorería afectado es que su utilización es obligatoria y entonces, a pesar del lugar en el que está situado en el presupuesto de ingresos, no genera un verdadero déficit. Por eso, el plan económico financiero es innecesario, sino que en realidad este aparente incumplimiento del objetivo de estabilidad se solventa con la nueva aprobación con la aprobación de un nuevo presupuesto en equilibrio y cumpliendo la regla de gasto. Por eso el plan económico pues se limitaría a describir la circunstancia y a explicar la forma en la que quedará solventada. Y si el incumplimiento del objetivo de estabilidad se tuviera lugar por utilización del remanente de tesorería para gastos generales, el reglamento de desarrollo de la antigua Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permanece en vigor, entre tanto no entre en contradicción con la ley orgánica, pues dice expresamente en su artículo 21 que no es necesario aprobar el plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto, hasta evaluar verdaderamente si la entidad local ha incumplido o no el objetivo de estabilidad. Bien, vamos al procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto. Rápidamente, la formación del presupuesto de la entidad local, de sus organismos autónomos, de los consorcios adscritos y de los estados de previsión, pues se hace por una oficina presupuestaria con la dimensión que tenga el ayuntamiento. Puede ser una oficina con varias personas o puede ser una sola, ¿vale? Normalmente dependiente de la alcaldía. Este proyecto de presupuesto debe ser informado por la intervención y en los municipios de gran población, además, debe ser aprobado por la Junta de Gobierno. El proyecto de presupuesto ya elaborado debe ser dictaminado por la Comisión de Hacienda y debe remitirse al Pleno antes del 15 de octubre y requiere para su aprobación mayoría simple, entendiendo por tal votos afirmativos de los miembros presentes superiores a los votos negativos. Una vez aprobado inicialmente por el Pleno, se insertará el anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la provincia y tendrá lugar la exposición de 15 días para las reclamaciones por los interesados. Si durante el plazo de 15 días no se interponen reclamaciones por los interesados, pues el presupuesto inicialmente aprobado queda elevado a definitivo. Sin embargo, si hay reclamaciones, pues el Pleno dispone del plazo de un mes para aceptarlas o rechazarlas. Si el Pleno no se pronuncia expresamente respecto a cada una de las reclamaciones, pues se entienden rechazadas. Lo que sucede es que se obliga a que el Pleno vuelva a reunirse y vuelva a votar. Una vez aprobado definitivamente por el Pleno, debe publicarse resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la provincia o comunidad autónoma uniprovincial y entrará en vigor con efectos 1 de enero en todo caso. Es decir, que si el presupuesto se aprueba a tiempo, pues entrará en vigor al 1 de enero del año siguiente. Pero si el presupuesto se aprueba a mediados de año, por ejemplo, imaginemos que el presupuesto del año en curso, del año de ahora, del ejercicio corriente, se está tramitando y aprobando ahora. Una vez aprobado definitivamente, entra en vigor con efectos retroactivos a 1 de enero de este año. Nos dice la ley y nos dice el artículo 21 del Real Decreto 500, artículo dificilísimo, que si a 31 de diciembre no hubiera presupuesto aprobado para el ejercicio que comienza al día siguiente, es decir, el 1 de enero, entrará en funcionamiento el mecanismo de la prórroga presupuestaria. Nos dice el Real Decreto 500 que quedarán automáticamente prorrogados los créditos del ejercicio anterior
hasta el límite global de los créditos iniciales como máximo. Y luego dice, por si quedara alguna duda, que en ningún caso tendrán la condición de prorrogables las modificaciones, lógicamente, puesto que si lo que se prorrogan son los créditos iniciales, las modificaciones no, pero tampoco se programan los créditos para servicios o programas que debieron concluir en el año anterior, ni aquellos que estén financiados con ingresos específicos o afectados que solo fueran a percibirse en dicho ejercicio. ¿Esto qué significa? Que no tendrían la consideración de prorrogables aquellos créditos para servicios que debieron concluir. Por ejemplo, si el ayuntamiento tiene alquilada una sede para las oficinas de atención al turismo y a partir del año siguiente ya tiene un local propio, pues está claro que el crédito para atender ese arrendamiento ya no hay que prorrogarlo porque fue un servicio que termina en el año anterior. Tampoco se prorrogan aquellos créditos para servicios o programas que estén financiados con ingresos específicos o afectados que solo fueran a percibirse en ese año. Por ejemplo, si tenemos crédito en el presupuesto para hacer un estudio de impacto ambiental de las palomas en los edificios históricos que lo ha financiado la comunidad autónoma, pues evidentemente ese crédito no se va a prorrogar también al año siguiente, porque la comunidad autónoma no nos va a volver a dar la subvención para ese mismo estudio de impacto ambiental. Igual se la dará al ayuntamiento para realizar esa otra cuestión, pero no esa misma. Por lo tanto, en ambos casos, esos créditos no se prorrogan. Se prorrogan los restantes. Esto significa que la prórroga presupuestaria serían los créditos iniciales del presupuesto de gastos ajustados a la baja, es decir, sin prorrogar, por supuesto, ni las modificaciones, que eso ya lo hemos dicho, no están en los créditos iniciales, sin prorrogar los créditos para servicios o programas que debieron concluir, ni tampoco los que estén financiados con ingresos afectados. Sin embargo, las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos se prorrogan en su integridad, sin ajustar, aunque el ayuntamiento sepa que no las va a volver a percibir. Esto induce un poquito a error, ¿de acuerdo? Pero está explicado suficientemente por la IGAE así. ¿Por qué? Induce un poco a error porque podríamos ver en el estado de ingresos del presupuesto determinados ingresos que sabemos que no se van a percibir en ese año. Por ejemplo, esa subvención, una operación de endeudamiento, la venta de un inmovilizado, todas esas operaciones se realizaron en el año, pero no se van a volver a realizar en el siguiente, se realizarán otras, pero esas mismas no. Pero no pasa nada, porque lo que permite al ayuntamiento gastar o no son sus créditos para gastos. Y como los créditos que están financiados con esos ingresos que no se van a percibir no se prorrogan, no hay posibilidad de gasto. ¿De acuerdo? Bien. Pues una vez prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, ya ajustado a la baja en el estado de gastos y tal cual en el estado de ingresos, nos dice el artículo 21 que pueden realizarse ajustes al alza. Los ajustes al alza solamente son para atender una mayor carga financiera derivada de operaciones de endeudamiento de ejercicios anteriores, es decir, mayores necesidades para amortización o para intereses. Por ejemplo, imaginemos que el ayuntamiento concertó un préstamo con carencia de 2 años y este año nuevo es el primero en el que va a comenzar a amortizarlo. Pues qué espanto, porque claro, al prorrogar el capítulo 9 del estado de gastos del año anterior, no va a tener crédito suficiente para atender los nuevos vencimientos de ese préstamo. O, por ejemplo, pensemos que el ayuntamiento ha concertado préstamos con tipo de interés variable y el tipo de interés sube y baja. Imaginemos que el tipo de interés sube. Pues sucede lo mismo, que al estar en prórroga presupuestaria, el ayuntamiento no va a disponer de crédito suficiente en el capítulo 3 de gastos financieros de su presupuesto prorrogado. Como ya sabemos que hay una obligación constitucional de dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública,
pues la ley habilita mecanismos para que el ayuntamiento pueda hacer frente a esta obligación y uno de esos mecanismos es precisamente los ajustes al alza en el presupuesto prorrogado. Es decir, una vez ajustados a la baja por los créditos para servicios o programas que debieron concluir en el ejercicio anterior y ajustados a la baja por los créditos financiados por ingresos específicos o afectados que solo iban a percibirse en dicho año, pueden hacerse ajustes al alza por el importe del superávit real que ha quedado, es decir, por el importe de los créditos no prorrogados de servicios o programas que debieron finalizar en el año anterior, siempre que no estén financiados con ingresos afectados. Estos ajustes al alza tienen la consideración de una verdadera modificación presupuestaria, ¿vale? Y, insisto, únicamente podrán ejecutarse en los capítulos 3 de gastos financieros y 9 de pasivos financieros para atender una mayor carga financiera derivada de operaciones de endeudamiento de ejercicios anteriores. Pues con la prórroga presupuestaria damos por finalizada esta primera lección. En los próximos días seguiremos con otros vídeos explicativos de materia presupuestaria.